Seguimos con nuestro estudio de la palabra en San Juan. Estamos estudiando los 7 milagros que San Juan registra en este libro. Y hoy nos corresponde estudiar el tercer milagro. ¿Cuál fue el primer milagro? Exacto, que el Señor convirtió el agua en vino en Caná de Galilea. El segundo milagro, que el Señor sanó al hijo de un noble, dando la orden desde 30 y pico kilómetros de distancia, porque el poder de Dios recorre el tiempo, recorre las distancias, no hay límite para su poder. Y hoy nos corresponde estudiar el tercer milagro narrado en San Juan capítulo 5, el tercer milagro. Y he titulado a esta hora que es nuestro texto, ¿verdad?, sobre el paralítico. ¿Qué lecciones nos puede dejar a nosotros para el crecimiento en nuestra fe basados en la historia del paralítico de Betesda? El paralítico de Betesda. Déjeme preguntarle, hermano, ¿cuántos de ustedes realmente piensan que la fe es un tesoro que hay que cuidar? ¿Cuántos piensan que la fe es un tesoro que hay que cuidar? ¿Quiénes son las personas más llenas de fe? Dicen que los niños siempre creen. ¿No? Usted le dice, te voy a traer tal cosa, y todo el día pasa diciendo, mi papá me va a traer, mi mamá me va a traer, es que me lo dijo. Llega a la tarde, no le llevó nada, pero le sigue diciendo, es que me tenías que haber traído porque vos lo dijiste. No sé cuánto le ha pasado eso, ¿verdad? Pero así son nuestras criaturas, nuestros niños. Están siempre planeando, ¿verdad?, en creer y demostrarlo. Dicen que las personas también llenas de fe son aquellas que han experimentado el poder de Dios. En alguna manera han experimentado el poder de Dios. Y yo pregunto hoy, ¿cuántos de ustedes lo han experimentado? Levante la mano los que ya experimentaron el poder de Dios. Los que no lo han experimentado, hoy es la oportunidad. Y los que ya lo experimentamos, para decir, vuélvete una vez más, Señor, a manifestar en mi vida. ¿Cuántos le pueden decir de esa manera al Señor? Vuélvete a manifestar una vez más en mi vida. Quiero analizar de alguna manera 3 lecciones que nos deja, en este caso, el paralítico de Betesda. No vamos a leer todo el pasaje, pues son 18 versículos, lo leeremos programáticamente de acuerdo al sermón. Pero en los primeros versículos, del versículo 1 al 5, nos narra, y si quieren leer conmigo, por favor, del versículo 1 al 5, nos narra la primera lección que se desprende. ¿Qué es lo que realmente deseaba el paralítico de Jesús? ¿Qué es lo que realmente deseas tú hoy que estás aquí en la presencia de Dios? ¿Cuál es tu verdadera necesidad? ¿Qué estás pasando? Por lo cual hoy tendrías que ponerle un nombre a tu necesidad. ¿Se encuentra esta necesidad en Jesús? ¿O Él es tu necesidad por lo cual estás atravesando tu problema? Esa pregunta es lo que vamos a tratar de responder en este pasaje. Después de estas cosas, lean conmigo por favor, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Obligado por la fiesta, como todo un judío, cumple la obligación de ir a la fiesta. Pero en Jerusalén, dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos. Miren lo que dice, ¿cuántos habían? ¿Que para ustedes qué representa? Gracias, hija. ¿Cuánto representa una multitud? O sea, estamos hablando de que era una cantidad grande de personas. ¿Cómo estaban ellos? Léalo ahí, ¿qué eran? Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Parecía un hospital más bien el estanque de Betesda, ¿no? Ahí habían personas que ya sus condiciones crónicas, ya sus condiciones simplemente eran o de nacimiento, genética, o habían sido situaciones propias accidentales de su cuerpo, y en ese tiempo había muchísima gente afectada por este tipo de mal. Pero dice que ellos esperaban ¿qué cosa? ¿Qué esperaban? ¿A quién esperaban? Vean el siguiente versículo. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
el escritor narra un suceso milagroso que pasaba en ese estanque. De alguna manera era visible que el ángel bajaba y movía el estanque. Hermano, en alguna ocasión yo oí un predicador decir que como el ángel era un espíritu y no tenía una forma de un cuerpo humano, sino que era un espíritu, entonces él movía, el espíritu movía las aguas, el ángel movía las aguas. ¿Qué tal cuando era el viento? Un montón se tiraban de chapuzón, ¿verdad? Y no pasaba nada porque no era el ángel, era el viento. Otras veces pasaba lo que le pasó al paralítico, es que otros se adelantaban. Uno podía sacar muchísimas conclusiones sobre este acto, y Juan no le pone mayor atención al acto de que llegaba un ángel. La intención de él es enseñarnos quién era el importante en ese escenario. No era el ángel, era el creador del ángel. Era el dueño y señor de todo el universo, pero no era notable para ellos, no era esperado para ellos. Aún, escuchen, en las condiciones más difíciles que vivían, por su enfermedad, por la crisis, no esperaban a Jesús, esperaban el ángel. Y esto nos llena, hermano, de una gran interrogante en este tiempo en que vivimos. ¿A quién realmente esperas en tu necesidad? Cuando estás pasando por una prueba tremenda económicamente, ¿a quién esperas? ¿A Santa Claus? ¿A que se te aparezca un poderoso económico con una maleta y diciéndote, fíjate que me dijeron que le entregaré esto? ¿A quién esperas? Y esto, hermano, nos conmueve realmente y debería estremecer nuestra forma de pensar cuando necesitamos algo. Si usted no está esperando a Jesús en la necesidad, no llegará a nada. Porque estás esperando ¿a quién? A tu objeto de necesidad, no al Dios que responde a toda necesidad. Y este es un problema para muchos que no reciben sanidad, que no reciben provisión, que están por mucho tiempo metidos y sumergidos en un problema. No están esperando a Jesús, están esperando la respuesta a su necesidad. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Estoy hablando en español, ¿verdad? O sea, creo que a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Es como, no sé cuántos han entrado a la casa y van con una bolsa de compras, ¿no? Y lo que esperan en ese momentito es que alguien salga, no ayudarle, a darle un gran abrazo porque llegó papá con una compra. Él puede con las bolsas, pero el hijo sale corriendo, ¿me trajiste los chocolates? Y el papá se queda esperando un abrazo. Y sale la otra corriendo, trajiste la leche porque hacía falta. Ay, yo pensé que me ibas a decir qué bueno verte. A eso me refiero. Ahora, algo pasaba en este paralítico. Y había ahí un hombre que hacía ¿cuánto tiempo? 38 años que estaba enfermo. No nos dice que 38 años había estado en el estanque. Se nos dice que tenía 38 años enfermo. No se nos dice cuánto tiempo había chapuceado, ¿verdad?, en el estanque intentando ser el primero y no lo había logrado. Lo que nos dice, y la información más importante, la del versículo siguiente. Y Jesús, cuando lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Hermano, ¿cómo llamaría usted, así, en una lectura rápida, sin entender todo el contexto y lo que está pasando, a esta pregunta? Es una pregunta obvia. Es una pregunta obvia. Una persona enferma, ¿qué es lo que quiere? Sanidad. Pero ¿por qué Jesús se detiene a preguntarle, ¿realmente quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Entonces miren la respuesta de él. Señor, le respondió el enfermo, no tengo, ¿qué cosa? No tengo quien me meta en el estanque. Quiere decir que su condición de paralítico no le permitía quizás ser rápido. Él esperaba que alguien tuviera compasión de él y lo tirara al estanque. Hasta quizás estaba muy cerca de la orilla, a saber desde qué horas lo ponían a él ahí, para ser el primero por si ese día aparecía el ángel.
Pero llegó un momento en que se debilitó su espera y ya no creía que iba a poder ser sano. Y dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Creo que la pregunta del Señor cuando se acerca al paralítico es la misma pregunta que nos hace a todos nosotros hoy esta noche. ¿Realmente quieres ser provisto? ¿Realmente quieres que tu familia se una? ¿Realmente quieres la provisión de ese empleo? ¿Realmente estás deseando una transformación en tu corazón? ¿Realmente lo deseas o ya dejaste de creer que puede haber una visitación especial del Señor para tu vida? Y creo, hermano, que esto se va cada vez más, comprendiendo en nuestros corazones por qué dejamos de creer. Muchas veces pensamos como el paralítico, no tengo quien me lleve hasta allá. La respuesta aún de él me parece interesante. Dice, Señor, la palabra aquí ocupada es curioso, que no está diciéndole a un don, sino está entendiendo que quien está preguntando tiene algo de mucho interés en él, aunque no le conoce que es el Mesías, no conoce que es Jesús, pero el interés que tenga es como para decir, ¿y tú vienes a ofrecerte para lanzarme al agua? Esa es como la idea de clamar un poquito de misericordia, ya que te interesas en mí, y ese es un asunto muy cultural en Oriente, todo Oriente. Cuando usted se detiene para alguien que está mendigando, para alguien que está en una condición difícil físicamente, económicamente, y te detienes, estás obligado culturalmente a ayudarle. Es una responsabilidad. Por eso mucha gente solo pasa de largo. ¿Se acuerdan la historia del samaritano? El detenerse a ver es obligación de ayudar. Ahora, nosotros lo que hacemos, nos detenemos para filmar. Y esto es lo que estaba pasando en ese tiempo. Era una situación en la que la gente había perdido el interés por los demás. Y los que estaban sufriendo tenían problemas de estima, problemas de fe. No creían que realmente ellos podían recibir. Pienso en la forma en la que está diciendo el paralítico, cuando me arrastro para llegar al estanque, hay uno que es más rápido que yo. Siempre aparece un Bolt ahí. Siempre aparece uno jamaiquino corriendo. Yo no llego a tiempo. Y mire la forma en la que trata de darle a conocer a quien le está haciendo la pregunta, ya no creo que voy a hacer. Ya me acomodé a esta condición. ¿30 y cuántos años? Entonces aquí, hermano, el Señor le da un giro a la situación. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿quieres ser sano? Pero la pregunta también lleva a otra. Yo puedo sanarte. ¿Crees que yo te puedo sanar? ¿Quieres ser sano? Pero también la pregunta es, ¿crees que yo puedo sanar? Y esa es la parte ahorita, hermano, que a todos nosotros nos debe estremecer. Venir a la casa de Dios, traer nuestro paquete, nuestra carga, nuestra lucha, pero venir y no dejarla. Venir y no llevarnos el milagro, porque ya estamos acostumbrados a lidiar con el problema. Es más, puede ser que ya caímos, como decimos, en el conformismo, ya dejamos de pensar en que es una situación nada más de pasar la prueba, algo va a pasar. Es más, si el Señor me quiere sanar, que lo haga a su manera, a su tiempo. Pero es que el Señor te ha dicho, clama, persevera. Uno de mis maestros de escuela dominical en la iglesia donde yo crecí, se llama Rafael, por cierto, es el suegro de mi hermana. Él le dio un cáncer gástrico, severo. Pasó todo el proceso de que tuvo que pasar por ese cáncer. Lo impresionante de él es que todos los días, desde que le dijeron que era cáncer, apartaba 1 hora para ir al templo, antes del culto, todos los días, de lunes a domingo, para pedirle al Señor su sanidad. Y ahí está vivo y coleando. Ahí está vivo y coleando.
Y uno le pregunta, Rafael, hermano Rafael, ¿qué pasó con el cáncer? Yo no sé, a mí me extirparon tumor, me quitaron una cuanta parte del intestino, me quitaron el colon y aquí estoy. Entonces, nuestra búsqueda es la que debemos de preguntarnos, es la que tenemos que cuestionarnos. ¿Está insistente? ¿Está perseverante? ¿Estoy buscándolo a Él, al origen de toda solución? ¿Estoy realmente creyendo en que Él es el hacedor de milagros, el creador de prodigios? ¿Estoy creyendo que Él es Dios, que Jesús va a responder porque Él me ha dicho, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes? Y además pueden ser ocultas, pero te las voy a enseñar a ti porque me buscas, porque estás pendiente de obedecer. Y esto es, hermano, el desafío para los cristianos de este tiempo. Deje de ver lo malo. Deje de ver lo pésimo de la situación. Deje de ver lo negativo del tiempo y concéntrese en la palabra que te dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y esto es el enfoque de aquellos que quieren realmente ver al Señor obrar en su vida. Él es el que le da sentido a la vida. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el que le da sentido a la vida. Los que se han rendido, los que piensan que han fracasado, el Señor le puede dar sentido a tu vida. Él es el que da libertad a nuestros corazones. Los que algún momento quedamos presos de alguna preocupación, miedo, estrés, lo que esté pasando en este instante, cree, el Señor puede darte libertad. Él es nuestro sanador, Jehová Rafa. Él es el Señor que sana el alma, sana la mente, sana el espíritu, sana el cuerpo. Él es nuestra provisión, Él es el proveedor. Él es quien puede sostener tu casa, sostener tu familia. En tiempos difíciles Él se encargará. Aún los mismos cuervos sostenían a sus siervos. ¿Por qué? Porque le obedece toda la creación a su Señor. Y debes permanecer confiando que le sirves a Él, al Dios Todopoderoso. Por eso podemos decir, Él es la provisión para mi vida. ¿Cuántos pueden decirlo a esta hora? Él es la provisión para mi vida. Jesús es la provisión para mi vida. Lo segundo que quiero que noten, por favor, en este pasaje, la segunda lección, es que un peligro inminente para nuestras vidas espirituales, para nuestra fe, es la religiosidad. Lo vemos ahí en el pasaje del versículo 8 al 13, por favor lean conmigo, versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. La orden fue clara. Al instante, dice el pasaje, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Pero era día de reposo. Ese día era día de reposo. Mire lo que sucedió por ese día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito cargar tu lecho. Desobediente. Impío. Él le respondió, a mí el que me sanó me dijo que levantara mi lecho y que caminara y que me fuera con él. Yo no sé si están entendiendo el mensaje, ¿verdad? ¿Quién tenía más poder, el sábado o el Dios que creó el sábado, no? ¿Quién tenía más poder? Ay, la ley, la observancia de la ley, el dogma, el rito. Ay, pero es que ahí viene el pastor. Yo los he visto. Es que a mí el que me sanó me dijo, levántate, toma tu lecho y camina con él. Entonces le preguntaron, ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Verdad? Ahí está en el versículo 12. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él dice, pues yo no sé, yo no sé. Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente en aquel lugar. Voy a llamar la atención a este momento en que los religiosos está hablando de los judíos, los fariseos, los escribas, los guardadores de la ley, los que exigían cumplir hasta la última coma, tilde, hasta el puntito de tinta que se cayó, ¿verdad? Pedían que se cumpliera. Oiga, cuando una ¿cómo se llama? Una pluma, por error, botaba un poquito de tinta en los rollos que estaban
estaban transmitiendo. Quizás ya solo faltaba un versículo para terminar todo, pero porque había caído una gota, tenía que ser quemado todo el rollo. Eran tan estrictos en observancia de la ley. Tenía que ser, medían los pasos que una persona podía dar el día sábado. Hasta aquí, ahí quédese, porque no puede seguir caminando. Y aquel socando para ir al baño. Hermano, perdón, mi mente es muy imaginativa, ¿verdad? Pero ¿cuál era la preocupación de un religioso? ¿Cuál es la preocupación de un religioso? Normalmente en una iglesia siempre habrán religiosos. Perdónenme la verdad. Siempre habrá gente que le preocupará más el tiempo. Dijeron 2 horas de culto, ya llevamos 2 horas y media. Aquí no cumplen el horario. Religiosos. Dije religioso para no sentirse así tan fuerte, pero me gustó esa palabra. Fariseo. ¿Cuál era la preocupación y lo que más llenaba el corazón de los religiosos en ese momento? No era la alegría de ver a un cojo que tenía 38 años. 38 años de estar paralítico. Hermano, póngase en su lugar, por favor. ¿Qué sentiría usted 38 años después de estar inmóvil? Que solo puede mover la boca, que quizás solo puede mover la cabeza. 38 años de estar así. Y de repente levantarte y todo está de nuevo. Todo está nuevo. Pero encontrar a alguien que dice, no, aquí no me grite. No, es que, por favor. Creo, hermano, que cuando veo a un hombre que está cargando su propia muestra de dónde venía, está cargando su lecho, está cargando su cama de paja, dicen algunos escritores que era una cama de paja, un bulto grande con algún tipo de petate o lona o algún tipo de manta de aquel momento, ¿no? Y va con el bulto ahí. Y todos sabían que ese era un paralítico. Pero tú, es sábado. Ya llevas 30 pasos. No te he permitido. Y esto, hermano, quiero decirte que te vas a encontrar con mucha gente religiosa. Que muchas veces te van a decir, tiene que tomar un vaso de agua con sal y decir 3 veces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 3 veces. Si no lo hace así, no va a ser sano. Religiosos, dogmáticos, que creen en los amuletos más que el poder de Jesús. Personas que nos encontramos comúnmente, por ejemplo, en este tiempo, recordarán ustedes que se quitó la mira de Jesús y se puso en su mamá como el objeto de adoración en la religión tradicional. ¿Por qué? ¿Para qué? Cuando es Él, no necesitamos otro intermediario. Jesucristo es Dios y tengo acceso a Él a través de la oración, a través de la palabra, a través de la fe. Pero el dogma es, no, tienes que ir a través de este lado. No puedes caminar ahí en esa manera. Y esto ha apartado mucha gente de ver a Jesús. Y creo que ese es el pecado más grande que podemos cometer hoy en día los religiosos. Decir, usted tiene que cumplir estas doctrinas, tiene que cumplir estas cantidades de versículos, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Lo más importante es, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie ve al Padre si no es por mí. Todo lo demás es cierto, los dogmas, todo lo que conocemos como doctrina, eso es muy cierto, nos entrena, nos enseña en la fe, pero nunca sustituirá a Jesús mismo, a quien revela la doctrina. Nunca sustituirá a Dios mismo, a quien revela nuestra liturgia, la adoración de rodillas, la adoración de pie. Todas esas simplemente son maneras, pero nunca serán la forma en la que Dios se revelará. Son maneras de llegar, de orar, son formas en las que nosotros buscamos para estar más cerca de Dios.
pero no porque ores con el pie levantado, porque ores con el pie para atrás. Nunca va a ser eso una condicionante para que Jesús se revele, ni se muestre para ti. Por eso tienes que cuidar que cuando alguien te imponga una ley, cuando alguien te imponga una regla, una norma, diciéndote, si haces eso, Jesús te va a escuchar. Ay, mucho cuidado. Muy diferente decir, hacemos esto por orden, hacemos esto para mantener la paz y la unidad y el orden. Hay tradiciones, hay dogmas, hay reglas que son necesarias para la buena convivencia. Cuando entramos le pedimos, por favor, ponga el teléfono en mute o vibrador o regáselo al pastor. Pero todas estas situaciones que vemos hoy en día en los programas de televisión, por ejemplo, que dicen, si usted no ofrenda, si usted nos da una siembra, no compramos el favor de Dios. Por favor, no caigamos en esa trampa. No podemos comprar el favor de Dios. Usted no diezma para que el Señor le dé más. No. El punto de toda la religión, el punto es esto. Miren, y aquí está el versículo clave para ello. Vean lo que dice Santiago 1:26 y 27. Santiago 1:26 y 27. ¿Lo leen conmigo? Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, aló, lo que la tenemos de corbata, te engañas a ti mismo. Y tu religión, ay, léanlo ustedes para que no me duela a mí, no vale nada. Pero faltó. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Hermano, yo quiero pedirle, por favor, pudiera usted volver a leer el versículo 26. A ver, conteo de 3. 1, 2, 3. Si afirmas... Ay. Quiere decir, hermano, que la verdadera religión comienza con una transformación de adentro hacia afuera. La experiencia que menciona Santiago como una muestra de que alguien realmente está viviendo una religión es que controla su lengua. Ay, ese es un aparatito que cuesta controlar. ¿A cuánto le cuesta controlar la lengua aquí, hermano? Siendo sincero, ¿verdad? Si es que de repente ya estamos diciendo algo que no es, de que de repente estamos ya hablando lo que no es, de repente estamos hablando de quien no debemos hablar, de repente nos estamos almorzando al pastor un domingo. Pero no es así. Hermano, viera cuántas mordidas siento yo el domingo después del culto. Ahora, dice la Biblia en este pasaje que si todo aquello que hacemos en la iglesia aparta los ojos de Jesús, si realmente lo que hacemos nosotros es cambiar nuestra mirada de Jesús, eso se llama religiosidad. Pero si centramos nuestra mirada en una transformación por el poder de Jesús, en una búsqueda sincera de hacer la voluntad del Padre, y como dice ahí, la verdadera religiosidad es esta, ocuparte de los necesitados en sus aflicciones, es dejar de pensar en mí para ocuparme de los que están pasando un tipo de problema, para ser un servidor, para tener realmente ese deseo de servir a otros. Y por último dice, y no dejar que el mundo le corrompa. Realmente tener un límite, decir, no puedo abandonar a mi Señor por un pecado, por un placer, por un deseo. Por eso, un verdadero cambio de conducta. Diga conmigo, un verdadero cambio de conducta. A ver todos, un verdadero cambio de conducta. Un verdadero interés por ayudar al desposeído y alejarme del pecado. Esta es la verdadera religión que debemos practicar todos. Pero el centro de esto es Cristo Jesús,
el Señor? Es porque es nuestro modelo, porque es el que nos permite transformar nuestra vida. ¿Qué dijo Jesús? Vengan a mí los que estéis trabajados y cargados. ¿Quién se atrevió de todos los maestros, de todos los que profesan algún tipo de religión, los que han creado algún tipo de dogma religiosa, un tipo de filosofía, que diga esas palabras? Vengan a mí. Lo que dicen es, hagan esto, practiquen esto, prueben esto. Pero nunca alguien se ha atrevido a decir, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dijo Jesús, el Señor y Salvador. Por eso es nuestro modelo perfecto para caminar con Él, para ir con Él y vivir para Él. Ahora, los religiosos, tenga cuidado con ello. Los religiosos no les interesará su vida. Los religiosos le interesará que cumpla con lo que ellos estipulan en sus leyes. Los religiosos harán eso, no le importará a usted. Todos están viendo lo que pasa allá en Afganistán. Los religiosos les importa un bledo la vida de los demás. Se inmolan con bombas adheridas a su cuerpo, matando cientos, porque para ellos la regla es, tienen que someterse. Y hermanas allá las esperan. Nadie quiere irse, va. ¿Por qué hay que andar toda tapada? Ni un dedo se puede mostrar. ¿Aló? Por eso, hermano, creo que este es un tiempo en que debemos de cuidarnos de vivir una auténtica vida religiosa. La Biblia dice, la verdadera religión sin mancha es esta. Esta es la verdadera religión. Es una transformación de vida, una renuncia a estar enfocado en mis necesidades y enfocarme en otros por amor a Jesús, y una renuncia a ya no vivir más conforme a la naturaleza pecaminosa, viciada conforme a sus deseos y pasiones. Y esto, hermano, es nuestra meta de vida. Por último, ¿cuántos se alegran que ya voy a terminar? Algunos se alegran. La tercera lección que veo aquí, hermano, en el paralítico de Betesda es que la fe en Jesús siempre tendrá detractores. Tiene que prepararse para eso. Siempre tendremos en nuestra vida cristiana, cuando queremos aumentar nuestra fe en Él, cuando queremos más consagrarnos para Él, cuando más quisiéramos estar enfocados, consagrados en esa sintonía con Él, habrá persecución a nuestra fe. Habrá mayor tentación. Noten ustedes, hermanos, los versículos 14 en delante. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Para que no te ocurra, para que no te venga alguna cosa peor. Noten ustedes, hermanos, que nuestra fe puede ser, en primer lugar, obstaculizada por nuestros propios errores. El detractor más difícil de mantener al límite, a raya, es usted mismo contra su fe. ¿Me están escuchando? El peor enemigo suyo es usted mismo, su negatividad. El peor enemigo de su fe está en usted. Y Jesús se lo dijo, ten cuidado. 38 años deben de ser una gran lección para ti. No peques más, para que no te venga una cosa peor. Y debemos cuidarnos como cristianos en el Señor, que hemos conocido la verdad. Debemos cuidarnos de rendir cuentas al Señor. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del pecado, mis amados, pero seguimos vestidos con esta inmundicia. Tenemos que llegar a un momento de decir, aunque estoy en este cuerpo que tiene un montón de deseos, de vicios, pero soy una nueva criatura, por orden de Cristo Jesús el Señor. Mas el que está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas, oigan viejas, las viejas cosas pasaron. No sé por qué lo toman tan literal ustedes todo. Versículo 15, miren otro detractor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado.
Él va alegre a decirle, no, ya sé quién es el que me sanó, es el Mesías, Jesús. Pero miren lo que pasó. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Los religiosos no se dan cuenta que son los detractores que la verdad de Jesús camine, se extienda. Son opositores que camine, que se extiende el evangelio. Hay gente que ni picha, ni cacha, ni deja batear. Detractores. Cuando se dice, hermano, mira, tal vez es misionero, ay, ya van otra vez. Esto en la calle quieren pasar. ¿Sí? Como en la casa no tienen nada que hacer. No, no son los de aquí del Faro, son de otra iglesia. Se oponen a llevar el evangelio. He oído personas que dicen, ¿y para qué mandar misioneros? ¿Para qué arriesgar la vida de gente? Hoy en la mañana supimos de un misionero que todavía no salió de Afganistán. Y estamos orando al Señor para que tenga la posibilidad, porque su familia no tiene los pasaportes, están en una oficina gubernamental y todo está cerrado. Y no pueden abandonar todavía. Y los misioneros vamos a eso, a entregar nuestras vidas al Señor. Y hay que entender, el que entregue su vida al Señor, dice, la ganará. La ganará. Pero el que resista en entregarle su vida al Señor, la perderá. Y esto es lo que tenemos que comprender en este tiempo, hermanos. Versículo 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo, hablando del día sábado, ¿verdad? Mi Padre hasta este día trabaja. Hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos, dice el versículo 18, terminamos aquí, procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y aquí, hermano, hay un detractor que cada vez más nos vamos dando cuenta, y es voy a decir esto, está disfrazado aún. Y escúchenme todos, por favor, escúchenme. Se disfraza mucho en la religión, en los religiosos, se disfraza en las iglesias, el ir olvidando a nuestro Señor y cambiándolo por prácticas. Olvidamos la razón de nuestra adoración y muchas veces se cree que lo más importante es la música que cantamos, lo cibernético que nos convertimos. Gloria a Dios por todo lo que podemos tener, la televisión, el poder estar en las redes, pero ese no es el mensaje, ese es el medio para el mensaje. Nunca ponga más interés en el medio que en el mensaje. Todo lo demás el Señor lo va a ir proveyendo y van a abrir puertas, el Señor pondrá la radio, la televisión, pondrá todos los medios cuando entendamos y hagamos valer que lo primero para nosotros es Él. Y esto aplica también en tu negocio, aplica también en tu familia, aplica también en tu necesidad. ¿Quién es primero? ¿A quién has puesto primero? ¿Quién es tu búsqueda? ¿Qué es para ti lo más importante? ¿Estás realmente oponiéndote a la obra de Jesús? ¿Estás realmente oponiéndote a colaborar con la obra de Jesús? ¿Estás oponiéndote a llevar el mensaje de salvación? ¿Estás oponiéndote porque no ofrendas, porque no compartes, no das tu tiempo, no te involucras, no tienes un plan de acción para ser instrumento, para llevar a otros a Jesús? Te estás oponiendo sin querer queriendo, como decía el Chavo. Y tenemos, hermano, hoy en día, todos tenemos que proponernos y decir, yo voy a predicar. Yo voy a hablar de Jesús, con mi testimonio, sin hablar mucho, pero voy a reconocer que creo en Jesús, mi Señor y mi Salvador, que no hay nadie como Él y que Él realmente es mi Salvador, es la provisión de Dios para mi vida. Y lo he buscado a Él y en Él lo he encontrado todo. Este es el mensaje que necesitamos decir. Y por eso Juan ocupó gran parte de su libro para darnos a conocer esto. No se pierda, no se pierda. Los religiosos se pierden
por cumplir dogmas, por cumplir un montón de reglas. Los religiosos se pierden por poner atención en los medios, en lo que son los canales, la forma, en la hora, en la silla, en todo lo demás. Pero pierden de vista el objeto de nuestra reunión, el objeto principal de por qué estamos. Y es Jesús. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Yo le quiero pedir, hermano, tenga más en su boca el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder, dice la palabra. En mi nombre echarán fuera demonios. Si no nos relacionamos, familiarizamos, si no estamos en completa armonía y sintonía con esta verdad, si nos da miedo decir, no, el de arriba, el de arriba. Hay gente que así le llama. No, le da miedo. Porque no use el nombre de Dios en vano. Me da pena, me da miedo decirlo. ¿Por qué? Porque no tiene una relación profunda con Él. Deje de llamarlo, ¿verdad? Chusito, el colocho. Es una falta de respeto realmente. Llámelo como tal. Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Él es Dios. Cristo, Jesús, es Salvador de nuestras almas. Quiero invitarle a tomar una reflexión en este momento, porque quiero pedirle, grave el nombre de Jesús en su corazón, en su mente. Póngalo como un sello. Pongámoslo como un sello en nuestro corazón. Cada vez que venga una prueba, cada vez que venga una tentación, cada vez que venga una dificultad, que resalte ese nombre a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la oración, a través de la palabra. Sepamos nosotros decir, en Él está la respuesta para todo. No me tengo que perder. Él es mi solución, porque Él es mi Salvador. En Él está todo lo que necesito, está contemplado en Él todo lo que mi vida necesita. Voy a pedir, por favor, cierre sus ojos donde está. Tenemos que lidiar con este gran problema que es el pecado de incredulidad. Tenemos que lidiar continuamente con este error. Tenemos que batallar con esta persecución mental del enemigo en este tiempo. Quiero que preste atención con sus ojos cerrados, por favor. Pero debido a la pandemia, debido a la enfermedad, debido al caos, debido a la escasez, debido a tanta cosa que esto está trayendo, el enemigo está sembrando duda. Está sembrando duda en los corazones de la gente, que le están permitiendo poner a pensar mucho en su condición de sufrimiento, de dolor, de pérdida. Ponerse a pensar en tu sufrimiento, en tu circunstancia, y no ponerse a adorar y ponerte a pensar en lo maravilloso, majestuoso, grandioso de nuestro Señor. El enemigo aprovecha para sembrar la duda. Cuando aprendes a confiar en Él y decir, Él sabe por qué me está pasando lo que me está pasando, el plan es perfecto en Dios. Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Él no abandona las obras de sus manos, dice el Salmo 138, versículo 9. Él cumplirá su propósito. Estoy pasando por esta prueba, pero Él cumplirá su propósito. Él es Dios, se ha revelado a mi vida, es mi Salvador. Pase lo que pase, no cambiará mi amor por Él, mi entrega por Él, mi consagración para Él. Tenemos hoy en día que profundizar en esta verdad. Pase lo que pase, que no te mueva, que no te muevan las circunstancias para abandonar a tu Señor y Salvador. La permisividad de Dios de muchas veces callar. La permisividad de Dios de muchas veces dejarte un periodo en un desierto. La permisividad de Dios de decir, quiero ver hasta dónde mi hijo puede mantenerse fiel, creyente, firme, perseverante, sin ver atrás, sin ver atrás.
sin abandonar su trinchera, sin retroceso. El Señor te está llamando y diciendo: estoy permitiendo lo que está pasando porque lo que quiero es purificar tu corazón, porque te he visto débil, te he visto frágil en la perseverancia, te he visto frágil en la constancia.